¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. Transmitimos a través de regeneración.com.mx y este día particularmente estoy muy contento por recibir en debate público a un caricaturista, un artista muy respetado, oaxaqueño, eh, que ha trascendido fronteras nacionales, internacionales, que es pues además me jacto en lo personal de contarlo entre mis amigos y bueno, eh, este día recibimos en debate público a Darío Castillejos. Darío, muy buenas ¿Qué tardes. tal, Adrián? ¿Cómo estás? Mucho gusto en estar aquí contigo y bueno, en saludar aquí a tu público también. Gracias, pues la verdad es que muy contentos. Platicamos con regularidad, pero la verdad es que a mí te agradezco mucho la deferencia de que quieras estar, de que hayas aceptado venir a platicar aquí a debate público. Y hay muchos temas Sí, que creo que vale la pena comentar. A veces no caemos en la cuenta de que hay muchos oaxaqueños brillando en México, en el mundo, y a veces los vemos caminando aquí en la calle, vaya, como cualquier otra persona, y en realidad, pues bueno, ¿no? Hay trayectorias y reconocimientos que son bien importantes. En tu caso, llevas cuántos premios nacionales de periodismo, creo que hasta la cuenta ya híjole, has de haber perdido. ya se me olvidó. No, pues hemos sido ya, afortunadamente galardonados 3 veces con el Premio Nacional de Periodismo, que yo creo que ese es un premio que tiene una importancia radical y bueno, me ha permitido también pues saber que se va por buen rumbo en lo que hacemos, ¿no? Claro. Eh, ¿Hace cuántos años iniciaste? ¿Cómo llegaste a un día decir, Yo quiero voy, ser yo esto. quiero ser caricaturista? De veras que eso es un proceso Ya me que... estás poniendo a que mal aconseje yo a los jóvenes para acabar así. No, la verdad es que, mira, yo empecé hace casi 30 años a publicar en medios, desde luego medios muy pequeñitos, semanarios, gacetas, pero mi gusto por el dibujo siempre estuvo presente. Y yo desde que tengo memoria hago dibujos. En mi caso fue la mejor y el mejor medio de comunicación que yo tuve al alcance. Era yo un chico un tanto introvertido en algunas cuestiones, pero a través del dibujo pude pues socializar, convivir con los amigos y desde luego cuando hacía yo caricaturas, pues además despertaba yo la simpatía también de los compañeros, nunca del caricaturizado, que eso sigue siendo una constante todavía, ¿no? Claro. Pero yo me divertía de lo lindo en la escuela, no aprendiendo lo que debía, pero, pero, pero haciendo lo que a mí me gustaba, ¿no? Y esa afición la cultivé hasta que decidí profesionalizarme. Esto fue cuando estudié la carrera de Derecho en la Universidad Benito Juárez. Y bueno, mirando un poquito lo que sucedía en la política, porque ya sabrás tú que las universidades públicas Claro. son pequeños laboratorios a Son veces muy efervescentes, ¿no? de la política también. Claro. Empecé yo a tener contacto con la vida política real, no la de los libros, sino la real. Y entonces me parecía que la ironía estaba a flor de piel. Desde luego ya empezaba yo a ver el trabajo de gente como Naranjo, de gente como Ríos, Helio Flores y toda esta playa de caricaturistas que tenemos en México. Y empecé yo a hacer mis pininos en el cartón editorial hasta que pues ya fueron rindiendo frutos pues cada uno de los esfuerzos, ¿no? En publicar y se fueron abriendo algunos espacios. ¿Cuánto tiempo tienes publicando en El Imparcial aquí en Oaxaca? En el Imparcial más o menos tengo 25 años publicando, sí, sí, 25 años que fui un día y empecé a publicar esporádicamente hasta que fui ganándome el espacio, así que a brazo partido, Claro, ¿no? pues Entonces, como generalmente ocurren esos como grandes, general, sí, 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 esos ya. grandes logros que son resultado de grandes esfuerzos, Sí, ¿no? claro, y además, bueno, hoy lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque de repente
no era yo alguien dedicado al 100%, ¿no? Había que hacerle talacha a todo, porque desafortunadamente la caricatura, el periodismo en general, pero sobre todo la caricatura, pues son oficios que no son muy valorados primeramente y por lo tanto no muy remunerados. Claro. Y entonces pues tenía yo que batallarle y hacerle de talacha de lo que fuera, ¿no? Entonces, pero fíjate que todo lo abordaba yo y lo entendía en el aspecto de la crítica. Yo soy una persona muy crítica, ¿no? Autocrítica, me considero, y también me gusta expresar aquello que no me agrada a través de mis dibujos, que te digo, soy mejor dibujando que hablando. Pero, por ejemplo, me tocó trabajar en una tienda departamental cuando inauguraba sus instalaciones aquí en Oaxaca. Y entonces yo me acuerdo que nos daban el pago, a pesar de ser una transnacional, nos pagaban por comisión. Entonces yo tenía que vender no sé cuánto para poderme hacer de un sueldo digno. Claro. Y cuando la primera vez, la primera quincena, me pagaron creo que 130 pesos o algo así. Pero llegó el jefe y me dijo, no te preocupes, como nosotros pensamos mucho en los empleados, se te puede hacer un préstamo. Y entonces este préstamo, y entonces era una manera de engancharte, ¿no? Como de la tienda de raya. Ándale, así como la tienda de raya. Entonces te hacían el préstamo y me dicen, te vamos a prestar 6,000 pesos para que tu sueldo pues ya sea más o menos digno, ¿no? Y te lo vamos a descontar el próximo mes. Entonces estabas obligado a sacarlo de la comisión y a pagarles toda la deuda. Y era una cadenita que te amarra. Entonces yo empezaba a ver eso y empezaba también a hacer crítica de eso, ¿no? Claro. Entonces a donde yo iba y a donde me daban chance de trabajar, donde yo me abonaba por ahí, tenía oportunidad de ver lo que sucedía y siempre registrarlo para plasmarlo en los dibujos, ¿no? Entonces, como ves, donde voy, siempre voy con el ojo fisgón. Claro. Y bueno, y para que tengamos una referencia, hoy en día, ¿qué medios de mexicanos y del extranjero te han publicado Bueno, trabajos? Hoy en día sigo publicando en El Imparcial. Ahora publico ya en otras revistas de circulación nacional, internacional algunas. Es el caso, por ejemplo, de Foreign Affairs. Yo tengo oportunidad de ilustrar allá una sección que se llama Diálogo Ñ, que es porque es la sección para Latinoamérica. Claro. Pero mi trabajo se ha conocido más a través de agencias. Esto del internet para mí es una maravilla, porque yo aunque soy un caricaturista me considero de la vieja guardia, porque la escuela que traigo es tradicional, artesanal, vamos, Claro. el cartón lo elaboro de una manera pues muy tradicional, a tinta, lápiz y hojas, la computadora usualmente. El internet vino para mí a ser un camino que me fue muy, muy redituable en el trabajo, porque me permitió pasar filtros editoriales, brincar todo eso y presentar el trabajo a muchos lugares donde yo ni siquiera imaginaba que se podía publicar. Entonces hoy, por ejemplo, se publican mis dibujos en Le Monde de vez en cuando. A veces aparecen en los periódicos como La Nación en Estados Unidos, New York Times también, en fin, y los periódicos que compran a estas agencias en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa y en todos lados, ¿no?, donde se pueden adquirir. Para mí ha sido, te digo, la oportunidad de que mi trabajo se difunda en muchos lugares, ¿no? Entonces los puedo ver publicados, me avisan de repente, salió publicado en Holanda, salió publicado en Turquía, salió publicado en Portugal, salió publicado en cualquier otro lado. Y eso me ha llevado también a manejar un tipo de humor que es un poquito más conceptual, es decir, la caricatura que no necesita los textos, ¿no?, para explicar una situación. Trato de hablar más con la imagen que con los textos. Sí, porque además eso es, creo que, un valor muy importante que tiene la caricatura de prensa, que el solo impacto es el que te tiene que decir todo, ¿no? El golpe de vista es el que te tiene que dar toda la referencia, ¿no? Y además que las sociedades coinciden en muchas cosas. Por ejemplo, las sociedades tienen políticos con los mismos vicios, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, como arquetipos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el poder tiene los mismos efectos en uno que en otro, ¿no? Entonces, no importa la nacionalidad, raza, sexo, el poder hace lo que hace y ventila o exhibe aquellas cosas que el hombre tiene ya ahí muy a flor de piel, ¿no? Entonces, fíjate que curioso, por ejemplo, hizo un cartón que publicó en Brasil, por ejemplo, y gustó mucho y habla de la desigualdad social, ¿no?, que hay entre las clases.
Y entonces me hablaron y me dijeron, es que es genial la manera en que retrataste la realidad brasileña. Y luego me hablaron de España y me dijeron, es que Claro, es española. Y luego de Grecia y me dijeron, oye, es que es lo que está pasando en Grecia con la crisis, ¿no? Y yo decía, no, yo estaba hablando de Oaxaca. Pero bueno, eso sí, pasa, sí, ¿no? sí. Eso pasa. Es lo que dicen algunos, ¿no? Que Sí, son problemas, dice, de la condición humana. exactamente. Es decir, Sí, coincido. un amigo que tengo que decía, ¿y tú crees, por ejemplo, dice, que las japonesas no son celosas? No, Digo, por poner un ejemplo, ¿no? O algo así, o sea, algo muy básico, ¿no? sí, claro, O que, imagínate. o que los de, no sé, los ingleses no se emborrachan, pues claro, Pues también, o claro, sea, es ¿no? decir, Claro. no sé, así como esos que son a lo mejor patrones de Sí, comportamiento muy sí. domésticos, pero que se van reproduciendo y a la escala que los veas, pues al final se comparten, ¿no? Sí, fíjate que, y bueno, eso cuando hablas de la cuestión humana, pero cuando hablas, por ejemplo, del rasgo del ser humano en Claro, campos tan definidos como la como la política, por política, ejemplo, exacto. hay más, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba yo en una universidad en Francia y entonces alguien me estaba preguntando por un cartón que hice, pero era de un político mexicano, o sea, un político abusadillo, vivillo ahí que ya sabes, ¿no? Tranza y Sí, sí, avanza. sí, sí, claro. Y entonces se reían mucho y yo decía, tal vez no le entienden, por eso se ríen, no saben ni de qué estoy hablando. Entonces les dije, por ejemplo, los políticos, los diputados van a dormirse a las sesiones y todos se reían y decían, sí, es que tenían la idea y bien ubicado el estereotipo del funcionario, ¿no? Claro. Y yo decía, ¿a poco aquí también son tranzas, prepotentes, abusivos? Exactamente. Entonces decía, no, pues entonces estamos en casa. O sea, no hay fronteras para nosotros, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué opinas del meme? Porque creo que ese es un fenómeno bien interesante, también producto del internet, producto particularmente creo de Sí, las redes sociales, es donde yo sí, lo sí, ubico, sí. en donde, pues bueno, el sentido, no tanto el sentido del humor, sino a veces hasta la crueldad que llega a tener el meme, Sí. eh, pues a veces no tiene límite, ¿no? Pero bueno, frente a, a quienes como ustedes, ¿no? Los grandes caricaturistas que tiene México, lo hacen no nada más como un destello de ingenio o no solo como un destello de mordacidad, no sé si sea la Ujú, palabra sí. correcta, sino que además hacen todo un arte Mm, es decir, veo cada cartón es como una pequeña joya, pues, ¿no? bueno. Por cómo está dibujada, cómo está ilustrada, colores, texturas, etcétera. Ustedes, tú, ahora sí que como representante en esta mesa de los De los moneros de moneros. México, Dios nos ¿tú qué libre. opinión tienes del meme? Yo creo que el meme es un fenómeno muy de esta generación, no sé, yo no ubico muy bien a las generaciones, creo que es millennial, o no, sí, pero bueno. El meme yo creo que es el ingenio a flor de piel, es el chiste rápido, ¿no? Hoy con las redes todos tenemos la posibilidad de crear algo y de exhibirlo, esa es la gran diferencia. Pero creo que también una gran diferencia entre el meme y el cartón es precisamente el proceso creativo, son diferentes, ¿no? El meme va mucho a lo inmediato, a la inmediatez, al humor inmediato, ¿no? El meme, podríamos decirlo así, te hace cosquillas en las axilas, o sea, te hace Claro, reír. Y el cartón te hace cosquillas en el cerebro. O sea, así busca un es. poquito Sí, hacerte un sí, poquito sí. más pensar y demás. El meme es inmediato, el meme nos da mucha risa porque de repente alguien hace una trastada o tiene algún desliz y lo exhiben inmediatamente, ¿no? Además usando imágenes que son comunes a todos, les empalman un texto allá y nos da mucha risa. A mí me parece que hay memes que son geniales, ¿no? Además, desafortunadamente, digo, dan en esta falta de control, en esta anarquía que hay en la red, pues son anónimos. No sabes de dónde viene el trancazo. A mí me han hecho hasta memes también y me divierten. Yo creo que son una extensión de la ironía del mexicano. No sé si existan la misma ironía en los memes, aunque creo que sí se ha como unificado, se ha globalizado, porque también veo memes de Estados Unidos, aunque a veces el humor gringo no lo entiendo muy bien. Sí, sí, es Este, distinto, ¿no? es distinto, pero sus memes como que siguen esos mismos patrones, la inmediatez, como la exhibición, el
el comparar alguna situación con otra, hacer estos paralelismos cómicos y creo que así funciona el meme, ¿no? Tiene esa cuestión de que queda en el registro mental por un momento y así se va, ¿no? Y tiene que refrescarlo con algo más. En el caso del cartón, va más, te digo, al proceso creativo. Nosotros tenemos un proceso más artesanal, si quieres llamarlo así. Nosotros leemos las noticias, tratamos de hablar de algo, del tema que está en boga, pero tratando de editorializar gráficamente, ¿no? Dar una opinión, ¿sí? Y además emitir una crítica que en muchos casos sí llega a quedarse en una crítica muy superficial, pero hay casos muy buenos como los cartones de Helio Flores que te hacen reflexionar realmente, van al fondo del asunto, no se quedan en la crítica burda y barata de decir, este es un ladrón y lo pinto de rata, no, como decir, bueno, este es un ladrón, pero ¿qué hizo? ¿Quién fue su cómplice? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Qué hay atrás de la escena? ¿Nos están dando la verdad del asunto o nos están manejando ahora una fake news, ¿no? Entonces, el cartón tiene un proceso, te digo, diferente. Yo por lo cual me atrevo a decir que no hay una competencia real entre el meme y el cartón. Es decir, alguien por ahí decía, ahora ya los moneros van a ser memeros, ¿no? O sea, es la evolución del cartón político, el meme. Yo creo que no, yo creo que son caminos distintos. Claro, a lo mejor es nada más otro tipo de expresión, ¿no? Sí, es otro tipo. A lo mejor como graffiti también, ¿no? Algo así, claro. No sé, diferentes, sí, ¿no? Medios son caminos, ¿no? Son caminos, claro, muy válidos y que dan rienda a este humor y a esta crítica que se expresa en el foro que se venga a mano, ¿no? Claro. Oye, y ahorita que hablabas de esta anarquía que hay en las redes sociales, en el internet y también no anarquía, no sería yo capaz de decir eso, pero ahora con el cambio pues yo no lo veo como un cambio de gobierno, yo no lo veo como, no nada más como la transmisión de poderes que se da entre un presidente y otro, sino realmente por muchas razones, y no lo digo en abono de la cuarta transformación, sino realmente yo lo veo como, pues como un cambio de régimen, ¿no? O sea, como todo un tiempo que termina, como un pequeño cambio de época en México, claro, ¿no? En esta elección de 2018 que marcó parámetros tan profundos de a dónde quiere ir la sociedad mexicana. Insisto, sin decir si es para bien o para mal, simplemente el cambio de época, el cambio de régimen. ¿Tú crees, tú consideras que este cambio de régimen ponga nuevos parámetros con respecto a la libertad de expresión, a la crítica, o a lo mejor había un autor que decía que solo había algo peor que la censura, decía, y era la autocensura? La autocensura, sí. ¿Tú crees que haya nuevos parámetros, tanto desde el poder hacia el periodismo en general en sus diversas expresiones, pero también de los propios comunicadores, el que comunica escribiendo, el que comunica hablando, el que comunica dibujando? Mira, yo creo que desafortunadamente todo este tiempo que vivimos no fueron 5 años, digo, fueron décadas, ¿no? Del mismo tipo de vicios que veíamos ya que se arraigaron de una manera tan profunda en el sistema político mexicano. Esto impactó de muchas maneras todos los entornos, ¿no? El entorno de los medios incluso, ¿no? Es decir, muchos se habían acostumbrado a una manera de hacer el periodismo y de hacer crítica, ¿no? Había una crítica que era complaciente, aunque reservada, me atrevo a decir, y había otra que era descarada, ¿no? Entonces de repente ahí sabíamos quién era chayotero, quién era vendido, quién. Después esto se iba matizando. A mí me dio mucha gracia porque de repente alguna vez me habló alguien y me decía, es que queremos que nos apoyes, ¿no? Haciendo algunos cartones. Y yo decía, pues es un chayote vil, ¿no? Entonces me decía, no, ¿cómo crees? No lo tomes así. Más bien es un manejo de imagen, ¿no? Entonces eran conceptos que se iban transformando, pero era exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Ahora, era un chayote, yo decía, y lo digo con ironía, pero era un chayote ya envuelto en celofán, ¿no? Ya le habían quitado un poquito las espinas, disfrazadito, pero era lo mismo. Entonces muchos medios se acostumbraron también a ese tipo de quehacer, ¿no? Viene desde luego este cambio, que es un cambio en muchos sentidos, y yo veo
en todo ello cuestiones muy positivas, pues porque hay un reordenamiento, ¿no? En muchos sentidos, una forma distinta de hacer política, lo vimos desde el primer día, ¿no? Pero si nosotros vamos a la tarea y a la labor de los medios críticos, yo creo que esa tiene que seguir y, Claro. que asumir el reto de seguir criticando, ¿no? De seguir dando pasos hacia adelante. Claro, ¿no? de seguir dando pasos hacia adelante, porque a veces nos cuestionan a los caricaturistas y nos dicen, bueno, ustedes que siempre han estado del lado de la izquierda, ¿no? Criticando al sistema, al PRI, al PAN, al PRIAN y demás, ahora que la izquierda asciende al poder, ¿qué van a hacer? Ahora van a ser caricaturistas oficialistas, ¿no? Ahora van a ser complacientes con el poder. Yo creo que no, yo creo que el caricaturista en esencia se da para la crítica. El caricaturista tiene que ser crítico por definición, ¿no? No puede haber un caricaturista que sea complaciente. A mí me han dicho en ocasiones, oye, ¿por qué no sacas a tal personaje político, al que sea, de superhéroe, si tomó una medida positiva, ¿no? Yo digo, bueno, es que el caricaturista no está para ello, o sea, no es su labor. Yo puedo aplaudir en mi casa y con mis amigos que un político con el que yo me identifique haya tenido un triunfo político en su carrera, pero al yo sentarme a hacer el cartón y al yo estar ante el espacio que me brindan los medios, yo tengo que ser crítico. Yo para mí, por ejemplo, si yo quiero aplaudir, yo diría el silencio del caricaturista es un aplauso para el político. Es decir, que no aparezca, ya si quieres tú tomarlo como un reconocimiento. Alguna vez me decía Naranjo, yo preguntándole por qué no había caricaturizado a un político, me decía, es que hasta no se ha ganado el espacio en mi cartón, pues es tan intrascendente que ni siquiera da para salir en mi cartón todavía. O sea, ¿no? Cuando cometa más pifias, ahí vamos a estar. Cuando le eche más ganas, pues porque le falta madera todavía para político. Entonces va a aparecer. Yo creo que el compromiso de los caricaturistas y de los periodistas críticos es ¿no? Afilar el ojo. Pero vemos que hay muchos que no saben por dónde, porque se malacostumbraron, ¿no? De repente hay algunos que quieren hacer crítica y se ven rebasados por el vicio que les inunda, pues, ¿no? De repente no dejan y te podría dar nombres, pero no sé si sea necesario, ¿no? Pero nos podemos ver en las redes, ¿no? De repente tratan de hacer una crítica y no saben cómo hacerla, no saben cómo abordarla, porque la única crítica que conocen es la descalificación barata, ¿no? Entonces, porque a eso estaban acostumbrados, les pagaban para que pegaran. Y ahora que ya no se les paga para que se pegue, pues ya no saben cómo se trabaja, ¿no? Entonces, el reto es para todos. Yo creo que hay que tener el ojo bien crítico. A mí a veces me preguntan, oye, algunos colegas no critican al peje. Bueno, yo creo que tienen que hacerlo. Yo creo que tienen que seguir fieles a la labor del caricaturista, ¿no? Y en mi caso, así trato que sea. Digo, yo estoy para señalarle al poder sus errores. Y hacerlo con ironía, con sarcasmo, como sea, a través del dibujo. ¿Para qué? Para despertar, para mover la conciencia crítica de la sociedad, ¿no? Claro, y es que, bueno, no nada más entre los caricaturistas. Yo creo que en las expresiones periodísticas que pueden ser compartidas o no, hubo en otros momentos, en los momentos de las campañas electorales, incluso previo a ellas, había personajes periodistas, caricaturistas, muy identificados o con el actual régimen o muy identificados, digo, como el caso de Ricardo Alemán, que es como el lado contrario, ¿no? Es el que el que se tira a matar todos los días, pues, ¿no? Sí, pero además sin un sentido crítico real, ¿no? Sino más es una cuestión, Y es puro hígado, ¿no? Sí, es como, ¿cómo decirlo? Es como como gatilleros, ¿no? Así a sueldo, ¿no? Pero no son, estaban acostumbrados a eso, pues, ¿no? Claro. Y de repente te digo, ese despertar, pues yo creo que a muchos les va a costar, a otros no, que hay muchos periodistas que se han mantenido en la línea crítica y de verdad hay que reconocerlo, ¿no? Que siguen criticando. Yo, por ejemplo, leo mucho a Julio, por ejemplo, Astillero, ¿no? O sea, se mantiene crítico. Claro. Entonces yo creo que
como él hay otros tantos que entienden muy bien esa lógica, ¿no? Claro, porque el hecho de que a lo mejor hayan simpatizado, que simpaticen, Claro. no implica también que es parte de la naturaleza del político, pues que todas sus decisiones sean correctas. Claro. O que todo lo que haga está bien. No, y callar las pifias del nuevo gobierno, pues es una complicidad también que no se nos debe permitir, pues, o que no nos debemos permitir. Claro. ¿No? Oye, y platícanos del libro que traes. Bueno, Porque, está calientito, salió del horno. Sí. Bueno, pues este es un libro que se acaba de publicar, mira, lo publica Editorial Malpaso. Y es un recuento de artículos que Carlos Monsiváis publicó en los 70s. Él tenía una sección muy curiosa que publicaba y que se llamaba La Doctora Ilustración. Era un juego ahí un poquito con este tipo de secciones que había en los periódicos de la Doctora Corazón, ¿no? La gente mandaba sus cartas y Doctora Corazón, ayúdeme, estoy a punto de divorciarme por esto y el otro. Y la Doctora Corazón le contestaba con las herramientas que tenía y como podía, ¿no? Entonces daba sus consejos. Y entonces Carlos hace una ironía de esto y sus pacientes aquí son políticos, por ejemplo, que no saben cómo acceder al poder o cómo acceder a tener los reflectores encima, o no saben si ya se están corrompiendo demasiado o si les falta para ser buenos políticos, ¿no? Entonces, Bien. y Carlos Monsiváis, asumiendo el rol de la Doctora Ilustración, les contesta. Entonces, este es el segundo tomo, este es el regreso de la Doctora Ilustración, y lo vamos a presentar en próximos días en la Ciudad de México. Y vamos a estar también en la Feria del Libro, en distintas ferias del libro, una de ellas en Mérida. Vamos a estar en próximos días también. Oye, pues, bueno, y todas las ilustraciones son... Sí, bueno, en mi trabajo, yo hablando del libro en sí, pero desde luego no lo escribí yo. A mí me toca ilustrarlo, ilustro la portada, ilustro también los interiores, algunas de estas cartas de la Doctora Ilustración, y tiene un prólogo también de Lorenzo Meyer. O sea, es un libro muy recomendable porque pues es el carácter irónico y el carácter crítico precisamente de lo que estábamos hablando de Carlos Monsiváis, que entendía perfectamente lo que era la crítica, ¿no?, al poder. Claro, aparte de... Bueno, tú has colaborado en ilustrando, ¿no?, diversos libros, pero... Platícanos del libro que te editó hace 2-3 años Almadía. Fíjate que fue una experiencia muy bonita. Hicimos un libro junto con Almadía. Ellos editan una colección gráfica de gráfica que empieza con libros de Ríos, a iniciativa de Ríos, que estuvo aquí en Oaxaca un par de años viviendo. Era un tipo, además, que era incesante en su trabajo, era incansable, y vino a Oaxaca a descansar. Cuando llegó acá a Oaxaca me buscó, y entonces me dijo: oye, vengo en franco retiro, vengo a no trabajar, a dedicarme a comer tamales y mole y a engordar la tripa y demás. Y en el tiempo que estuvo aquí hizo 3 libros. Entonces, de esos descansos quisiera yo, pero no sé cómo no se consiguen. Claro. Y entonces viene Ríos y junto con Editorial Almadía, junto con Guillermo Quijas y todo el equipo de Almadía, proponen hacer un libro que se llama Ríos en pedacitos. Y después otro que se llama Oaxaca de Ríos. Entonces da inicio a una colección de humor gráfico a la que Almadía le apuesta, y que es un acierto, yo creo, completo. Y entonces hacen algo también con Rogelio Naranjo. Un Naranjo, ¿no? Que claro, que estaba en vida todavía. Y después viene este libro que se llama Impresiones de un mundo desdibujado, que además nos fue muy bien con él, digo, porque fue muy bien recibido. Y es una recopilación de trabajo de 20 años, ¿no?, que tenemos. Hay cartón desde tema político, crítica social, humorística, en fin, a todos los niveles, ¿no? Hay varias secciones ahí en el libro. Yo creo que quien lo ha visto lo ha disfrutado, y quien no, pues para que lo adquiera. Y esta colección se sigue con libros de Boligán. Boligán fue el siguiente. Boligán fue el siguiente, libro, ¿no? sí, con otro muy buen libro también que se llama Del amor y otras mentiras, también, que habla de cuestiones de pareja también, y que es una especie de Doctora Corazón, él sí, pero con gráfica.
Y ahí va saliendo otra y amenaza con crecer la serie Y esa sí es toda una amenaza, ¿eh? Esa sí es toda una amenaza, sí. De los caricaturistas actuales en México, para ti, ¿quién es de los vivos al que más tú admiras su trabajo? A lo mejor es una medio complicada. Sí, porque siempre queda con los cuates, ¿no? Pero Claro. no, fíjate que Yo veo mucho de Naranjo como sí, te veo en lo particular y en plática sí, como con mucha ascendencia sobre, pues, ¿no? sí, Naranjo es la principal influencia, creo que yo tengo en mi trabajo, se puede ver. Además fue un amigo personal, muy entrañable. Aprendí muchísimo de él y qué mejor, digo, que de alguien que hizo la caricatura un arte mayor, ¿no? Pero admiro, mira, yo tengo un hambre de aprender todos los días, entonces igual le aprendo al caricaturista que está iniciando, a los que ya son leyendas, y te podría hablar de todos en sí. Yo tengo preferencia desde el cartón de Helio Flores, que es una institución. Helio Flores, viene Ríos, Elguera, Hernández, Patricio Rapé, de los internacionales te puedo hablar de Ralph Steadman, te puedo hablar de Gerald Scarf, estudio los sorbo, los copio y trato de aprenderles algo. Bien, otra cama de dibujantes que están haciendo cosas nuevas también, y entonces también los observo y también les aprendo. Están haciendo cosas en la cuestión de redes también, a los que están haciendo gráfica igual. Entonces, yo lo único que estoy seguro es que alcanzar la vida para acabar de aprenderles. Darío, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti. Por por esta plática que se nos fue en 2 segundos, ¿verdad? Y, más. Sí, seguramente. Nos des otra oportunidad algún otro día de estos de seguir platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Debate Público. Se nos fue como agua. Aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto.